Me llamo Carlos Morales, pero desde chavo todos me dicen Carlitos, como si el apodo pudiera protegerme de las expectativas que cargaba mi nombre completo. Ahora, a los 31 años, he aprendido que nada te protege de la familia cuando ellos mismos son la tormenta. Todo empezó hace un mes, en pleno diciembre, cuando mi hermana Alejandra me mandó un mensaje de voz con esa voz dulce que solo saca cuando quiere algo an Carlitos. Porfa, ven a la cena de Navidad. Mamá y papá insisten en que hace años que no vienes. ¿Te extrañamos? ¿Extrañar? Reí en voz alta mientras caminaba hacia mi oficina en Roma Norte, esa burbuja de cristal y café de especialidad donde nadie sabía que el fundador de Código Raíz, la startup que revolucionó las aplicaciones para emprendedores locales, había sido tachado de fracasado por su propia sangre, pero acepté, tal vez por nostalgia, tal vez por esa necedad mexicana de creer que esta vez sí las cosas serían diferentes. Después de todo, Alejandra siempre fue el puente entre mis padres y yo, aunque a veces parecía más el mensajero de sus reproches disfrazados de preocupación. ¿Ya te estabilizaste en algo, Carlitos? A tu edad, tu papá ya tenía casa y 2 hijos, me decía mamá. Cada vez que nos topábamos en el súper de Tlalpan, ella no sabía que yo pagaba la renta de ese súper ni que mi chamba, como le diría cualquier güey en la calle, era crear herramientas para que pequeños negocios, como el de Don Chucho el taquero de mi colonia, pudieran competir con cadenas gringas. Llegué a la casa de mis padres en Xochimilco 1 hora tarde, justo cuando el pavo relleno empezaba a enfriarse. La fachada era la misma de siempre, a una casa de 2 pisos con rejas doradas y un nacimiento gigante en el jardín, donde los pastores tenían caras de políticos locales. Al tocar el timbre, sentí el estómago en los pies. Don Roberto, mi papá, abrió la puerta con un delantal navideño que decía chef de la familia. «Llegaste», dijo sin sonreír, escaneando mi ropa. «Pensé que andabas de vagabundo por ahí». «¿Qué onda, papá?», respondí, ignorando el comentario en Feliz Navidad. «Feliz Navidad cuando traigas un trabajo de verdad», masculló, dándome paso. El comedor olía a canela y resentimiento. Mamá, sentada al frente de la mesa, me saludó con un beso en la mejilla tan frío como el clima de diciembre. Alejandra me sonrió desde la cocina, con los brazos llenos de platones humeantes. Junto a ella estaba su esposo, Fernando, un contador que trabajaba para una empresa de soluciones tecnológicas. Él mismo lo presumía menos y que siempre me miraba como si yo fuera un mosquito molesto. Mis primos estaban ahí también, a Luis, el abogado exitoso, Mariana, la médica que salvaba vidas en el IMSS, y Toño, el que nunca terminó nada pero siempre tenía un gran proyecto entre manos. «Qué padre que viniste, Carlitos», gritó Toño desde el sofá, donde jugaba FIFA con sus hijos. «Oye, ¿sabes si tu app de emprendedores contrata becarios?» «Claro, mándame tu currículum vitae», dije, sentándome en la silla vacía al final de la mesa. «No mames, hermano», rió Fernando, sirviéndose más vino. «¿En serio crees que su app sirve para algo? Mi jefe dice que esas cosas son para nacos que no saben usar Excel». El silencio que siguió fue espeso, como la salsa de mole que mamá había preparado con mucho amor, pero poco dinero. Alejandra me lanzó una mirada de perdón, pero yo solo asentí. Había aprendido a tragar estos venenos desde que abandoné la carrera de medicina a los 20 años. ¿Sabes cuántos médicos hay en México, Carlitos?, me había gritado papá aquella vez, golpeando la mesa con un periódico. ¿Y tú quieres ser? ¿Qué? ¿Un vago que juega con computadoras? Nadie preguntó por qué lo hice. Nadie supo que mi startup ya generaba ganancias, que había ayudado a más de 1000 pequeños negocios, o que Forbes México me había nombrado Jovan Innovador ese mismo año. «Bueno, a comer», interrumpió mamá, sirviendo el pavo. «Oremos para que Carlitos encuentre una chamba estable pronto». Las risas ahogadas de mis primos se mezclaron con el tintineo de los cubiertos. Yo partí el pan en silencio, recordando las palabras de mi abuela materna, la única que creyó en mí, a mi hijo. Los árboles que dan más fruto son los que más piedras les tiran. Pero hoy no era día de piedras. Hoy era día de broncas. «Oye, Carlos», dijo Fernando, inclinándose hacia mí con una sonrisa falsa, «¿en qué andas ahora? ¿Vendiendo apps en el metro?» «Trabajo en tecnología», respondí, evitando sus ojos. «Desarrollo herramientas para pymes». «Sí,
preguntó Luis, el abogado. ¿Cómo? ¿Qué? Cosas como Coderochi, mencioné, usando el nombre en inglés por costumbre. ¿La han visto? Fernando soltó una carcajada seca. ¡Cadarut! ¡Claro que sí!, exclamó, como si acabara de recordar algo. Mi jefe habla de esa app todo el tiempo. Dice que es buenísima, pero que el dueño es un pinche. Se cortó al ver la cara de Alejandra Ann, un tipo raro. No sale en las entrevistas. Ni siquiera tiene LinkedIn decente. Mis dedos se aferraron al borde de la mesa. ¿En serio no me han buscado? Había borrado Carlos Morales de las redes públicas de la empresa, usando un seudónimo para protegerme de situaciones como esta, pero mi foto aparecía en artículos de Expansión y Chilango. ¿Acaso ninguno de ellos leía algo que no fuera La Rosa de Guadalupe? Sí, soy yo, dije, levantando la voz lo suficiente para que todos escucharan. Yo fundé Coderochi. El comedor se detuvo. Hasta los niños dejaron de jugar con sus juguetes. Fernando parpadeó, incrédulo. No chingues, murmuró sacando su celular. ¿Tú eres Carlos Emanen, LinkedIn? Sí, confirmé, pasándole mi teléfono con mi perfil abierto. Y soy tu jefe indirecto. Tu empresa, Tech Global, es clienta mía desde hace 2 años. El silencio que siguió fue más frío que el helado de vainilla que Alejandra había preparado para el postre. Fernando revisó mi perfil con manos temblorosas, mientras mamá y papá intercambiaban miradas de confusión. Toño fue el primero en romper el hielo. «¡Órale, Carlitos!», gritó, aplaudiendo. «Esto sí es chido». «¡Cállate, Toño!», interrumpió papá, su voz temblando de rabia. «Esto es una broma, ¿verdad?». Negué con la cabeza. «No, papá. Vendí mi primera startup a los 24 años. Coderut es la segunda. No soy un fracasado». Mamá dejó caer su vaso de agua. «¿Por qué nunca nos dijiste?», preguntó, limpiando el líquido con una servilleta. «¿Podríamos haberte ayudado?» ¿Ayudado? Hey, amargamente, la última vez que les conté algo, papá Mijillo, que los informáticos terminan solteros y sin amigos. Fernando se puso de pie, pálido. «Tengo que ir al baño», murmuró, casi corriendo fuera del comedor. Alejandra me tomó la mano por debajo de la mesa. «Carlitos, lo siento». «No te disculpes», dije, soltándome. «No es tu culpa que ellos me traten como el error de la familia». Papá golpeó la mesa, haciendo saltar los platos. «¡Basta!», gritó. «¿Siempre igual? ¿Dramatizando por nada? ¿Crees que por tener dinero ya eres alguien? Yo construí un negocio de cero. Tú solo tuviste suerte con una app». «No fue suerte», respondí, manteniendo la calma. «Fueron noches sin dormir, inversiones rechazadas y amigos que se fueron porque no entendían mi visión. Pero ¿sabes qué, papá? Nunca te pedí que entendieras. Solo quería que confiaras en mi mamá». Empezó a llorar en silencio. Luis y Mariana miraban sus platos, incómodos. Toño seguía sonriendo como si estuviera en un partido de fútbol. «¿Y ahora qué?», preguntó Fernando al regresar, con la voz quebrada. «¿Vas a despedirme porque mi suegro te gritó?» «No trabajo así», dije, levantándome. «Pero sí voy a dejar claro algo. No soy el Carlitos que ustedes recuerdan. No necesito su aprobación para ser feliz». Fue entonces cuando Alejandra sacó un paquete envuelto en papel dorado. «Te hicimos un regalo», dijo, entregándomelo con manos temblorosas. «Ábrelo». Porfa, desenvolví el papel despacio. Era un libro de peón. Arreían cómo salir de la pobreza con esfuerzo y educación. En la dedicatoria, papá había escrito: «Para que aprendas que los verdaderos hombres terminan lo que empiezan». «Gracias», dije, devolviéndoselo. «Pero creo que ustedes lo necesitan más que yo». Salí de la casa sin abrigo, sintiendo el frío de diciembre en la piel. Mientras caminaba hacia mi coche, escuché a papá gritar: «Ven a ver, ni siquiera sabe aceptar un regalo». «No, me detuve». Al encender el motor, vi por el espejo retrovisor a Alejandra en la puerta, llorando. Por primera vez en años, no sentí culpa, solo alivio. Manejé sin rumbo fijo, pasando por calles iluminadas de la Navidad. El Zócalo, con su pista de hielo. Coyoacán, con sus puestos de buñuelos. San Ángel, con sus farolitos de papel. Terminé en mi oficina en Roma Norte, un espacio minimalista con muros de cemento y plantas colgantes. Me senté frente a mi computadora y revisé mis mensajes. Tenía uno de: «Fernando Carlos, lo siento. No sabía
¿Podemos hablar? Lo borré al otro de Alejandra, por favor, llámame. Mamá está muy mala, ¿no? Lo guardé en leer después. Esa noche, mientras el resto de la ciudad celebraba, yo repasé mis cuentas. Coderud tenía fondos para expandirse a Guadalajara y Monterrey. También tenía suficiente para comprar la casa de mis padres, si quería, aunque jamás lo haría. Ellos merecían su orgullo roto, igual que yo merecí mis noches llorando por no ser suficiente. Pero algo dentro de mí se quebró esa noche. No fue rabia, sino tristeza. Tristeza por los años perdidos, por las cenas vacías, por las palabras nunca dichas. Abrí un documento en blanco y empecé a escribir a querido Carlitos, de 18 años. No eres un fracaso. Algún día ellos lo entenderán. Pero hasta entonces, vive para ti. Al amanecer, tomé una decisión. No iba a vengarme. Iba a construir algo tan grande, tan imponente, que su sombra los obligara a mirarme. El amanecer en la Ciudad de México es siempre una contradicción. Por un lado, el cielo se tiñe de rosa y naranja sobre los cerros del Ajusco, como si la naturaleza quisiera compensar el caos de la noche. Pero por otro, el rugido de los microbuses y los gritos de los vendedores del metro rompen cualquier ilusión de paz. Esa mañana, justo después de la tensa cena de Navidad, estaba sentado en mi oficina. Tenía una taza de café de Oaxaca, un regalo de un cliente de Tehuantepec. El líquido negro, caliente, me quemaba la garganta, pero necesitaba sentir algo real, algo que no fuera el eco constante de las palabras de mi padre en mi cabeza, han siempre igual traumatizando por nadao. Revisé mi correo. Tenía 47 mensajes sin leer, la mayoría del equipo preguntando por decisiones pendientes, pero uno destacó sobre todos los demás. Era de Fernando, mi cuñado. El asunto decía an urgente: necesito hablar contigo. Lo abrí y mi corazón empezó a latir con fuerza. El mensaje era desesperado. Me contaba que su empresa, Tech Global, estaba a punto de quebrar. El dueño, un tal señor Vargas, había invertido todo en una app de criptomonedas que resultó ser una estafa monumental. A todos los iban a despedir en enero. Y entonces, la parte que me golpeó, me dijo que mi hermana, Alejandra, estaba embarazada de 3 meses y que no quería que sus hijos crecieran con las mismas mentiras que nos contaron a nosotros. Tecninabau, suplicando, pidiendo una oportunidad, jurando que él no era como mi papá, que él sí quería creer en la gente. Cerré el correo y me recosté en la silla. ¿En serio? Fernando, el mismo tipo que se había reído de mi trabajo frente a toda mi familia en la cena, ahora me rogaba por ayuda, pero sus palabras resonaban en mi mente. No quiero que nuestros hijos crezcan con las mismas mentiras, y me transportaron. Recordé las noches en que mi padre me decía que los sueños no pagan la renta, que los artistas y los emprendedores siempre terminaban en la ruina. A los 16 años, borré todas las ideas de apps que dibujaba en mi cuaderno de química. A los 18, acepté estudiar medicina solo para tener su aprobación, para sentir que por una vez estaba orgulloso de mí. Aguas, jefe. Escuché una voz desde la puerta. Era Lupita, mi asistente desde hace 5 años, con una bandeja de pan dulce. Te traje concha zambí, que no te fuiste a dormir. Le sonreí, agradecido, y acepté el platón. Gracias, Lupe. ¿Ya viste los reportes de usuarios en Tepito? Sí, y están cañón, me dijo. Sentándose frente a mí, los dueños de los puestos están usando Coderud para competirle a Mercado Libre. Hasta Don Raúl, el de las playeras pirata, ya tiene delivery. Mi hey. Don Raúl era todo un personaje. Vendía camisetas de Messi con la cara del Chicharito y decía que era Archie Gishub Chivo. Pero su historia era real. Su hijo menor tenía leucemia y las ventas a través de la app le habían permitido pagar los tratamientos. Ese era el porqué de Coderud. No era solo una app, era darle herramientas a la gente para que su esfuerzo, su sudor, realmente valiera. De repente, la miré y le pregunté: Lupe, ¿tú crees que soy un buen jefe? Ella levantó una ceja, sorprendida. ¿Qué onda, Carlitos? ¿Te dio el bajón post-Navidad? Se rió, pero al ver mi cara, se puso seria en escucha. Güey, tú eres el único patrón que conozco que baja a los mercados a tomarse un café con los vendedores. Que don Raúl te invite un pozole,
no es normal. Eres chido, ¿vale? Pero mi familia no lo cree, murmuré, casi para mí mismo. Carnal, exclamó, poniendo los brazos en jarras. ¿Desde cuándo le haces caso a la gente que no te ha visto trabajar? Mi abuela siempre decía a Anel, que no te ve sudar, no valora tu agua. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Tomé mi celular y le marqué a Fernando. Respondió al primer tono, con la voz temblorosa. Sí, Fernando, soy Carlos. ¿Estás en tu casa? Sí, Alejandra, está aquí. Ella no sabe que te llamé. Voy para allá. En media hora estoy en Xochimilco. Cuando colgué, Lupita me miró con una sonrisa que decía, sabía que ibas a hacer lo correcto. No es lo correcto, le dije, agarrando mis llaves. Es lo necesario. En el tráfico de enero era un infierno. Avancé a paso de tortuga por viaducto. Crucé Tlalpan con el olor a comal caliente llenando el aire. Finalmente llegué a la casa de mis padres, la misma donde habíamos tenido esa terrible cena, y toqué el timbre con los nudillos blancos de tensión. Alejandra abrió la puerta. Tenía los ojos hinchados y un vestido manchado de salsa en Carlitos. Susurró y me abrazó con fuerza. Gracias por venir. Necesito hablar con Fernando a solas, le dije, apartándome con suavidad. Fernando estaba en la sala, viendo un partido de fútbol con el volumen bajo. Al verme, se puso de pie como un niño regañado frente al director. Gracias por recibirme, murmuró. No vine por ti, respondí, sentándome en el sofá. Vine por Alejandra, por tus hijos. Pero quiero que entiendas algo. No voy a salvarte de tus decisiones. Tech Global es un desastre porque Vargas contrató a gente que solo hablaba de disrupción sin entender de negocios reales. Sé que no soy el mejor contador, empezó a decir. No se trata de eso. Lo interrumpí. Se trata de que dejaste que el miedo eligiera por ti. Yo también lo hice. Dejé que el miedo a decepcionar a mi papá me hiciera estudiar medicina. Pero un día entendí que es mejor decepcionar a otros que traicionarte a ti mismo. Fernando asintió, conteniendo las lágrimas. ¿Qué puedo hacer?, preguntó con la voz rota. Renuncia hoy, le dije. Mañana te espero en mi oficina. No te voy a dar un puesto de lujo. Vas a empezar como asistente de proyectos sociales. Vas a ir a Iztapalapa, a Tláhuac, a los lugares donde la gente vende elotes para poder comer. Y si en 6 meses demuestras que entiendes el verdadero valor del trabajo, te doy un contrato permanente. Pero, ¿y el sueldo?, preguntó, avergonzado. Será la mitad de lo que ganabas, respondí sin dudar. Pero incluye seguro médico para tu familia. Y si Alejandra quiere, puede tomar clases de diseño en el taller que vamos a abrir en la Roma. ¿Por qué haces esto?, susurró. Porque alguien me dio una oportunidad cuando más la necesitaba, le dije, recordando a aquel profesor de programación que me dejó dormir en su garaje durante un mes, y porque no quiero que mis sobrinos crezcan pensando que el éxito solo es un título universitario. En ese momento, Alejandra entró con 2 tazas de chocolate caliente. ¿Ya se pusieron de acuerdo?, preguntó, entregándome una. Sí, sonreían. Fernando empieza mañana. ¿Y tú quieres aprender a diseñar ropa? Tengo unos contactos en la Lagunilla. Ella soltó una risa que sonó a liberación pura. ¿En serio no estás enojado? Estoy cansado, Ale. Confesé, cansado de tener que demostrar que valgo algo, pero no voy a dejar que su odio me robe más tiempo. Antes de irme, pasé por la cocina. Mi mamá estaba lavando los platos, con la radio puesta en una estación de boleros. Mamá, le dije, apoyándome en el marco de la puerta. ¿Qué quieres?, respondió sin voltear. Alejandra va a empezar a trabajar conmigo, Fernando también, y preguntó, secándose las manos en el delantal. Nada, Ann, solo quería que lo supieras. Se volteó, con los ojos enrojecidos. ¿Por qué no nos dijiste antes de tu empresa?, preguntó, con la voz quebrada. Habríamos estado orgullosos. Orgullosos. Me reí, pero sin rencor. Mamá, cuando les dije que gané mi primer millón, papá me preguntó si había vendido drogas. Ella bajó la mirada, sin saber qué decir. Solo quería lo mejor para ti. Lo mejor para ustedes no es lo mejor para mí, le dije con calma. Pero no vine a discutir, vine a decirles que voy a comprar el local de don Raúl en Tepito. Voy a hacer un centro de capacitación para vendedores ambulantes. Si quieren ayudar, son bienvenidos. Si no, también salí
antes de que pudiera responder. Ya Coach recibió un mensaje de Lupita. ¡Jefe! Acaban de contactarnos de El Barrio, en Monterrey. Quieren replicar el modelo de Tepito. Le respondí en agenda una llamada. Y Lupe, gracias. Los días siguientes fueron un torbellino. Fernando se incorporó al equipo, callado pero increíblemente dispuesto. Alejandra empezó sus clases de diseño textil en un taller comunitario que financié, y yo, por primera vez en años, dormí sin soñar con los ojos de mi padre juzgándome. Pero el universo, como siempre pasa en México, tiene formas muy particulares de recordarte que nada es permanente. Una tarde, mientras revisaba los planos del nuevo centro de capacitación en Tepito, recibí una llamada. Era mi primo Toño. Carlitos, gritó con la voz llena de pánico. Necesito tu ayuda. ¿Qué pasó, primo? Pregunté, sintiendo un escalofrío. Toño era el más caótico de la familia, pero tenía un corazón enorme. Papá está en el hospital, dijo, con la voz temblando. Tuvo un infarto, mi mamá no quiere decirte, pero sé que él te extraña. Colgué el teléfono y me quedé en silencio. La vida, otra vez, con sus contradicciones. Justo cuando sentía que por fin tenía el control, todo volvía a ponerse de cabeza. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te conectaste con ella, dale like y suscríbete para no perderte lo que sigue. Nos vemos en el próximo video. El hospital ABC de Xochimilco olía a antiséptico y desesperanza. En la habitación 214, mi papá yacía conectado a máquinas, con la piel pálida y las manos delgadas. Mamá dormitaba en una silla, con un rosario en las manos. Me acerqué en silencio. Carlitos, susurró papá al abrir los ojos. Sí, papá Ané, estoy aquí. No te acerques. No quiero que me veas así. Ya te he visto peor, dije, sonriendo. Cuando te resbalaste en el jardín regando las flores de mamá, él rió, pero le dolía el pecho. Escucha, empezó con dificultad. Fernando me contó lo que hiciste por él en no. Soy bueno con las palabras, pero estoy orgulloso. No tienes que decirlo, respondí, tomando su mano. Yo también estoy orgulloso de ti, de todo lo que construiste para nosotros. Pero no fue suficiente, murmuró. Siempre quise que fueras como yo, pero tú eres mejor. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Por primera vez en 20 años, mi padre me había llamado mejor. ¿Y la casa?, pregunté, recordando los rumores de deudas. Vargas nos estafó, confesó. Invertí los ahorros de la jubilación en su app de cripto. Creí que era el futuro. No te preocupes, dije, voy a ayudarles. Pero con una condición, Ann, vas a venir al centro de Tepito a dar pláticas de finanzas básicas. La gente necesita aprender de errores reales, no tutoriales. Yo, Hugh, Debiu Menchi, un viejo que no entiende de apps. Tú entiendes de esfuerzo, dije, de levantarte a las 5 a.m. a vender tortas para darnos de comer. Eso nadie te lo puede quitar. Al salir del hospital, encontré a Fernando y Alejandra en la cafetería. ¿Cómo está?, preguntó Ale. ¿Se va a recuperar? Sonreí. Y tenemos trabajo que hacer. Necesito que diseñes uniformes para el centro de capacitación. Algo que represente a los vendedores fuerte, pero con color. A huevo, exclamó Fernando. ¡Ya tengo ideas! Mientras caminábamos al estacionamiento, Fernando me detuvo. Carlos, hay algo más. El dueño de Tech Global, Vargas, es el mismo que estafó a tu papá. No solo invirtió en su app, también le convenció a Toño de meter dinero en un proyecto inmobiliario en Cancún que no existe. ¿Qué?, pregunté, sintiendo la rabia subir. ¿Dónde está Toño? ¿En su casa? Borracho. Dice que perdió todo el dinero de su divorcio. Manejé a la casa de Toño en Coyoacán como alma que lleva el diablo. El edificio era un antiguo convento reconvertido en departamentos, con balcones llenos de bugambilias. Toño abrió la puerta con una botella de tequila en la mano y los ojos inyectados en sangre. Carlitos, mi socio, gritó, abrazándome. ¿Vienes a rescatarme otra vez? No es hora de bromas, grité, empujándolo hacia el sofá. ¿Cuánto le diste a Vargas? 150,000 pesos, susurró. Era para el enganche de un local en Polanco, pero el güey desapareció. Voy a funarlo, dije,
sacando mi celular. Voy a exponerlo en redes, en los periódicos. No, interrumpió Toño. Ya hice denuncia, pero la policía dice que es un caso civil. Vargas tiene contactos. Me senté a su lado, derrotado. ¿Qué hacemos? Tú tienes recursos, dijo Toño. Puedes demandarlo. Pero yo solo quiero recuperar el dinero para mis hijos. En ese momento, recordé las palabras de Lupita. El que no te ve sudar, no valora tu agua. Vargas estaba aprovechándose de la gente que más trabajaba, de los que creían en el sueño mexicano de salir adelante. Voy a ayudarte, dije, pero necesito que hagas algo. Por mí vas a testificar en mi demanda colectiva contra Vargas. Voy a juntar a todas las víctimas, papá, tú, los empleados de Tex Global. ¿Y si pierdes? Preguntó Toño. Entonces al menos intenté, respondí. ¿Cómo tú intentaste comprar ese local para vender tus tacos al pastor famosos? Se rió, limpiándose las lágrimas. Los mejores de Coyoacán, güey. 2 semanas después, estábamos en mi oficina con un abogado especializado en fraudes tecnológicos. El caso era Sólido Vargas. Había usado el mismo esquema en 3 estados, pero lo más importante era que teníamos pruebas, correos, transferencias, testimonio. Mientras revisábamos documentos, recibí una llamada de Alejandra. Carlitos, mamá dice que papá quiere verte. Dice que tiene algo que darte. Fui al hospital después de la reunión. Papá estaba sentado en la cama, con un sobre en las manos. Toma, dijo, entregándomelo. Es la escritura de la casa. Sé que no es justo después de todo, pero quiero que la tengas tú, Ann, que la conviertas en algo bueno. Abrí el sobre y revisé los documentos. La casa estaba a nombre de una sociedad fantasma vinculada a Vargas. Papá, esto no es tuyo, Vargas te engañó. Lo sé, susurrón, pero tú puedes recuperarla. Eres el único que tiene los recursos. No voy a comprar una casa robada. Dije, voy a demandar a Vargas y devolvértela. Pero tienes que prometerme algo. Cuando todo esto termine, vas a venir al centro de Tepito. Vas a enseñarles a los jóvenes cómo ahorrar, cómo no caer en estafas. Yo, preguntó, incrédulo. ¿Un viejo que no sabe usar Zoom? ¿Tú sabes lo que es trabajar honestamente? Dije. Eso es más importante que cualquier app. Al salir, me encontré con Fernando en el pasillo. Carlos, Vargas, acaba de mandar un correo a todo Tec Global, dijo, mostrándome su celular. Dice que la empresa cierra y que nadie recibirá sus aguinaldos. Perfecto, sonreí. Ahora tenemos más testigos. Los siguientes días fueron una carrera contra el tiempo. Reunimos a los empleados afectados, grabamos testimonios y armamos una campaña en redes con el hashtag #NoMásVargas. Lupita se encargó de contactar a medios independientes. Y Toño, con su carisma, convenció a otros estafados para que se unieran. Incluso Alejandra diseñó un cartel, una serpiente con la cara de Vargas rodeada de monedas rotas. La noche antes de presentar la demanda, me senté en el Parque México con un café de olla. Era la primera vez en meses que respiraba tranquilo. Mientras veía a una pareja de ancianos bailar cumbia en la plaza, recibí un mensaje de mi papá. Gracias, hijo. ¡Puj! Todo. Al día siguiente, en el juzgado, Vargas apareció con un traje caro y una sonrisa falsa. Su abogado intentó desacreditarnos, llamándonos fracasados que culpan a otros de sus errores. Pero cuando Toño subió al estrado y contó cómo perdió el dinero para la educación de sus hijos, el juez se inclinó hacia adelante. Señor Vargas, dijo, serio, ¿tiene pruebas de que sus proyectos existían? Claro, respondió él. Nerviosón, tengo documentos falsos, interrumpió nuestro abogado presentando un peritaje. Todos los registros fiscales son inventados. El juez dictaminó a favor nuestro. Vargas fue sentenciado a devolver el dinero y a 3 años de prisión condicional. Al salir, los empleados de Tech Global nos abrazaron, llorando de alivio. Toño me dio un puñetazo suave en el brazo. ¡Lo logramos, carnal! No, Toño, corregí. Lo lograron. Ustedes, yo solo les di una plataforma. Esa noche, celebramos en el puesto de tacos de Don Raúl en Tepito. Fernando sirvió cervezas. Alejandra repartió camisetas con el diseño de su taller. Y papá, recién salido del hospital,
Contó chistes malos que nadie entendió, pero todos rieron. Carlitos, dijo papá, tomando mi mano, mañana voy a ir al centro de capacitación. Voy a enseñarles a los jóvenes que el dinero fácil no existe. Pero el trabajo honesto sí. Espero que sí, jefe. Sonreí. Mientras caminaba a casa, recibí una noticia inesperada. Ankhadarut había sido nombrada una de las 10 startups más innovadoras de Latinoamérica por la revista Forbes. Pero lo que realmente importaba era el mensaje de un joven emprendedor de Tláhuac. Gracias a tu app, vendí mi primer lote de moles. Ya no tengo que pedirle dinero a mi papá para la universidad. Esa noche, escribí en mi diario a un querido Carlitos de 18 años andos. Hoy vi a mi papá sonreír sin juzgarme. Hoy supe que perdonar no es olvidar, es elegir construir algo mejor. Tú lo lograste, nosotros lo logramos. El sol de marzo, en la Ciudad de México, tiene un brillo especial, como si supiera que marzo es el mes de las segundas oportunidades. Ese día, mientras caminaba hacia el centro de capacitación en Tepito, sentí que el peso de los años se desprendía de mis hombros. La fachada del local, antes un taller de reparación de bicicletas, ahora lucía un letrero de madera pintado a mano. Raíces comunitarias, donde el esfuerzo se convierte en futuro. Alejandra había diseñado el logo en una palma de nopal, con raíces que formaban manos entrelazadas. En la puerta, don Raúl ya vendía tacos de suadero a los primeros visitantes, con una gorra que decía jefe de operaciones. Jefe, gritó al verme, ofreciéndome un taco. Hoy es el gran día. Hasta mi sobrino Chuy vino desde Nezahualcóyotl para aprender de ti. Yo reí, mordiendo el taco. Hoy el jefe es tu papá. Señalé hacia la entrada. Mi padre, don Roberto, estaba allí, con un traje sencillo y un pizarrón en las manos, a sus 65 años, con el cabello más blanco que nunca y una cicatriz reciente en el pecho por la cirugía. Se veía más vivo que en toda mi infancia. ¡Carlitos!, exclamó, abrazándome. Mira esto. Nunca imaginé que estaría aquí, enseñando a jóvenes a no caer en las mismas trampas que yo. ¿Listo para tu primera clase?, pregunté, señalando el aula improvisada con mesas de madera y sillas de plástico. No creo que sepan de presupuestos, murmuró, pero sus ojos brillaban. Pero sé que cuando algo huele a promesa fácil, es mejor correr. La inauguración fue un caos hermoso. Llegaron emprendedores de toda la ciudad, a mujeres que vendían mole en Tláhuac, jóvenes que reparaban celulares en Iztapalapa, artesanos de la Merced. Lupita coordinaba todo con su energía característica, gritando órdenes entre risas. Oye, Memo, deja de coquetear con la de los dulces y ayúdame con las sillas. Fernando, ahora con un cuaderno lleno de apuntes, ayudaba a configurar las tablets donadas por Coderuch. Alejandra repartía camisetas a los asistentes, cada una con un diseño único, inspirado en los barrios de la CDMX. ¿Viste a Toño?, me susurró Fernando, señalando una esquina. Mi primo estaba allí, enseñando a un grupo de adolescentes a hacer tacos al pastor con su receta secreta. Sí, güey, gritó Toño al vernos. Este es el sueño. Nadie me quita lo bailao. Papá subió al estrado improvisado y, con voz temblorosa al principio, comenzó su clase hace un mes. Creía que el éxito era tener una casa grande y un carro lujoso. Hoy entiendo que el éxito es poder ayudar a otros a no perder lo que les costó tanto ganar. Mientras hablaba, vi lágrimas en los ojos de un joven que vendía elotes en el metro al finalizar. Una mujer mayo, se acercó a Mian. Tenía las manos llenas de arrugas y una bolsa de tela con bordados de flores. ¿Usted es Carlos?, preguntó, con voz suave. Mi nieto me contó de su app. Gracias a ella, mis galletas de amaranto ya se venden en línea. Antes, los muchachos de la esquina me quitaban el lugar en el tianguis. Señora, usted nos dio la receta, sonreí. Nosotros solo pusimos el altavoz. Esa noche, mientras caminaba por las calles de Tepito a oscuras, con los puestos cerrados y el eco de las risas aún en el aire, recibí una llamada de mi abogado. Carlos Vargas apeló la sentencia, dijo, serio, pero no te preocupes, tenemos más pruebas. Un ex empleado suyo grabó una conversación donde admite que estafó a 50 personas más. ¿Y Toño?, pregunté.
recordando la deuda de mi primo. Su dinero será devuelto la próxima semana. Vargas está acabado. Me senté en un escalón frente a una taquería cerrada, con el celular pegado al oído. El abogado siguió hablando, pero yo solo pensaba en la mirada de mi papá al final del día. Cuando Mijiju, hoy me siento útil por primera vez en años. Gracias, respondí al abogado, pero ya no es por el dinero, es por la justicia. Al llegar a casa, encontré a Alejandra y Fernando en mi sala, con una botella de vino y un pastel de 3 leches. ¡Feliz cumpleaños atrasado!, gritó Alejandra, abrazándome. Sabemos que no lo celebraste porque estabas aquí arreglando el mundo. Espero que no sea de la ideal. Bromeé, cortando el pastel. La última vez que comí ahí, me dio un crudo que duró 3 días. No, güey, rió Fernando. Es de Doña Concha, la del mercado de San Juan. Ella dice que sus pasteles curan hasta el corazón. Mientras comíamos, Fernando me mostró un diseño en su laptop, un plan para expandir raíces comunitarias a Guadalajara y Monterrey. Pero necesito tu ayuda, dijo, serio. Vargas me dejó sin referencias. ¿Nadie quiere contratar a un contador que no sabe de blockchain? ¿Blockchain?, pregunté incrédulo. Fernando, la gente aquí no necesita blockchain. Necesita saber cómo ahorrar para la renta. Tienes razón, asintió. Pero, ¿crees que algún día tu papá me acepte como yerno? Antes de que pudiera responder, Alejandra lo interrumpió. Ya lo aceptó, dijo, mostrándome su celular. Ayer, mientras tú estabas en Tepito, papá le enseñó a Fernando a hacer sus famosas gorditas de chicharrón. Hasta le dijo, mijo. Reímos hasta que el vino se acabó. Antes de irse Fernando me entregó un sobre. Es para el centro, dijo. Vendí mi reloj de oro, no lo necesito. Prefiero que esto ayude a alguien más al quedarme solo. Abrí el sobre. Dentro había 80,000 pesos en billetes usados, junto a una nota gracias por creer en un viejo estafado. Las semanas siguientes fueron un remolino de logros pequeños pero significativos. Papá se convirtió en el alma del centro. Los jóvenes lo llamaban Don Robert y colgaban sus dibujos de presupuestos en las paredes. Toño abrió un puesto de tacos al pastor frente al centro, con un letrero que decía, el mejor de Coyoacán, según mi abuela. Y yo aprendí a decir no. Un día, mientras revisaba contratos en mi oficina, mi asistente, Lupita, entró con cara de preocupación. Jefe, hay un señor que insiste en verte, dijo. Dice que es tu papá, pero no es don Roberto. Fruncí. Hacía años que no veía a mi padre biológico, un hombre que abandonó a mi madre cuando yo tenía 5 años. Al salir al lobby, lo reconocí de inmediato a mi mismo bigote desordenado, misma postura encorvada. Carlos, dijo, extendiendo una mano temblorosa. Sé que no tengo derecho, pero necesito tu ayuda. Lo invité a una cafetería cerca de la oficina. Mientras tomábamos un café de olla, me contó su historia. Había trabajado en una fábrica en Guadalajara, se casó 2 veces, y ahora, jubilado y enfermo, no tenía a nadie. Tu madre me dijo que eres alguien importante, murmuró. ¿Que tienes una empresa? Sí, respondí frío, pero no soy tu cajero automático. No vengo por dinero, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Vengo porque quiero conocerte, quiero saber quién eres. En ese momento recordé las palabras de mi abuela, el perdón no es para ellos, mijo. Es para que tú puedas caminar ligero. Está bien, dije, pero no será fácil. Tendrás que ganarte mi confianza. ¿Aceptó? Empezamos con cafés semanales, luego caminatas en el Parque México. Un día, mientras veíamos a unos niños jugar fútbol, me preguntó, ¿por qué me perdonaste? No te perdoné, respondí. Solo decidí no cargar más con tu ausencia. Tú eres el que tiene que vivir con eso. No fue un final feliz hollywoodense, pero fue real. Él empezó a ayudar en el centro de Tepito, enseñando carpintería a jóvenes. Y yo aprendí que las familias no siempre son de sangre. Un mes después, recibí una invitación inesperada a la Universidad Nacional. Me nombraba Emprendedor del Año y me pedían dar una charla a estudiantes. Al llegar al auditorio, vi a mi papá, él de verdad, don Roberto, en la primera fila, con un traje nuevo y una sonrisa orgullosa.
Mírate, me susurró al abrazarme. El niño que dejó medicina hoy es ejemplo para estos muchachos. Subí al escenario con un nudo en la garganta. Frente a cientos de estudiantes, conté mi historia en el abandono universitario, las noches durmiendo en cibercafés, los fracasos que me enseñaron más que cualquier diploma. Pero lo más importante fue esto. No dejen que nadie defina su éxito, dije, mirando a mi papá, ni siquiera a su familia. Ustedes son más que un título, más que un salario. Son la suma de sus luchas, de sus caídas y de cómo se levantan. Al terminar, los aplausos duraron minutos, pero lo que realmente importó fue el mensaje que recibí al bajar en gracias. Hijo, hoy entendí por qué elegiste este camino. Esa noche, en una cena improvisada en el centro de Tepito, celebramos con pozole y mariachi. Papá brindó por todos, por los que sueñan en grande, aunque el mundo les diga que no pueden. ¡A huevo!, gritó Toño, brindando con su vaso de horchata. Mientras la música sonaba, vi a Fernando y Alejandra bailando con los jóvenes del centro. Lupita me tomó del brazo y señaló el techo, donde colgaba una pancarta con la frase de mi abuela: el que no te ve sudar, no valora tu agua. ¿Sabes qué?, dijo Lupita. Este lugar no es tuyo, es de todos ellos. Nunca fue mío. Sonreí. Solo soy el que tuvo la suerte de ver primero. Al final de la noche, mientras ayudaba a limpiar, mi papá se acercó con una caja vieja. Encontré esto en el trastero, dijo, abriéndola. Son tus cuadernos de la prepa. Dentro estaban mis primeros bocetos de apps, dibujados en las hojas de matemáticas. En una página escribí: quiero crear algo que ayude a la gente como don Raúl. Siempre supiste quién quería ser, dijo papá, pasándome la caja. Yo solo no supe verlo. Ya no importa, respondí, abrazándolo. Lo importante es que ahora estamos aquí. En los meses siguientes, Raíces Comunitarias se expandió a 5 ciudades. Fernando se convirtió en el director financiero, Alejandra en la jefa de diseño social y Toño abrió una franquicia de sus tacos al pastor con el lema El sazón de un sueño cumplido. Pero el verdadero giro llegó un día de abril, cuando recibí una carta del gobierno federal. Coderut había sido seleccionada para un programa nacional de inclusión digital. La inversión permitiría llevar la app a comunidades indígenas en Oaxaca y Chiapas. Vamos a cambiar vidas, gritó Lupita al leer la noticia. No, corregí, vamos a acompañarlas mientras ellas cambian las suyas. La semana antes de viajar a Oaxaca, organicé una cena en casa de mis padres. Esta vez, el ambiente era diferente, en risas en lugar de silencios incómodos, abrazos en vez de reproches. Papá cocinó su famoso mole, y mamá, por primera vez en años, no preguntó cuándo me casaría. Carlos, dijo papá al final de la noche, entregándome un sobre. Quiero que lo abras mañana, antes de tu viaje. Al día siguiente, en el avión a Oaxaca, abrí el sobre. Era un cheque por $500,000, junto a una nota: para que los sueños de otros no se detengan nunca, tu papá. Las lágrimas nublaron mi vista. No era el dinero lo que importaba, sino el gesto a mi padre. El hombre que una vez me llamó fracasado, ahora invertía en mis sueños. En Oaxaca, conocía comunidades que sobrevivían con $200 al día, pero tenían más alegría que muchos en las oficinas de Polanco. Una mujer mazateca me enseñó a moler cacao con piedras, mientras su hija, de 10 años, me mostraba cómo vendían sus artesanías en Coderut. Antes, los turistas nos daban monedas, dijo la niña, con orgullo. Ahora, mis muñecas de barro están en Canadá. Al regresar a la CDMX, supe que algo dentro de mí había cambiado. Ya no necesitaba probar nada a nadie. Un día, mientras caminaba por el Parque México, recibí una llamada de mi hermano Mayo Ere. Sí, tengo un hermano Mayo Ere que nunca mencioné. Es otra historia para otro día. Carlitos, papá tuvo una recaída, dijo, la voz quebrada. Los médicos dicen que no durará mucho. Corrí al hospital. En la habitación 214, la misma donde meses atrás mi papá estuvo, don Roberto yacía con los ojos cerrados. Al verme, los abrió y sonrió. ¿Viniste a salvarme otra vez?, bromeó débilmente. No, papá, dije, tomando su mano. Vine a agradecerte. ¿Agradecerme?, preguntó, confundido. Por enseñarme que el éxito no es lo que tienes, sino lo que das. Me contó su vida entera en esas últimas horas.
en su infancia pobre en Puebla, como conoció a mi madre en un baile de pueblo, los sacrificios para darnos educación, siempre quise protegerte, susurró. Pensé que el dinero y el título te harían feliz. Pero tú encontraste algo mejor. ¿Qué? Pregunté, con lágrimas en los ojos. Propósito, respondió. Eso es lo que yo nunca tuve. Al amanecer, cerró los ojos por última vez. En su mano, apreté una semilla de nopal que Alejandra le había dado días antes. Para que crezca donde quieras, le había dicho. El funeral fue en Xochimilco, en la casa donde todo comenzó. Pero esta vez no hubo silencios incómodos. Toño contó chistes malos, Fernando leyó un poema que escribió mamá y yo. Yo compartí la historia de un hombre que, a pesar de sus errores, me enseñó el valor del esfuerzo. No fue perfecto, dije frente al ataúd, pero fue mi papá. Y hoy, gracias a él, entiendo que el amor no siempre es bonito, pero siempre es valioso. Después, en el jardín, plantamos el nopal en una maceta. Alejandra colgó un letrero a don Roberto Morales. Aquí crece el legado de un hombre común que hizo cosas extraordinarias. Meses después, el nopal ya tenía frutos. En el centro de Tepito, los jóvenes lo llamaban el árbol de las segundas oportunidades. Yo seguía dirigiendo Coderut, pero ahora con un propósito claro: no medir el éxito por ganancias, sino por vidas transformadas. Un día, mientras caminaba por las calles de la Roma, recibí un mensaje de Fernando. Alejandra dio a luz. Es niño. ¿Acepta ser su padrino? Corrí al hospital. Al sostener a mi sobrino por primera vez, le susurré: nunca dejes que nadie apague tus sueños, mijo. Ni siquiera yo. Ahora, cuando paso frente a la casa de mis padres, en Xochimilco, ya no siento el peso del pasado. Veo a Toño dando clases de cocina, a Fernando enseñando finanzas y a Alejandra diseñando uniformes para los jóvenes. El nopal en el jardín es alto y fuerte, con raíces profundas, y yo finalmente soy libre.